Bienvenidos a otra confesión de vida que duele y a la vez levanta. Lo que vas a escuchar no es solo un relato de supervivencia, es una declaración de dignidad que nace donde casi nadie mira. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves y en qué dispositivo nos escuchas. Leemos todo y cada huella ayuda a que historias como esta no se pierdan. No es solo la historia de una mujer. Es la historia de cómo el espíritu humano se mantiene en pie cuando la vida empuja con toda su fuerza. Prepárate, porque lo que vas a oír puede cambiar tu manera de mirar el mundo para siempre. Milagros nació en 1985, en uno de los bloques más castigados del Polígono Sur, al borde de Sevilla, una ciudad hermosa que aprende a convivir con sus cicatrices. Su casa no era una casa, era un cuarto improvisado con maderas hinchadas por la humedad, láminas de zinc y puertas rescatadas de contenedores. Cuando llovía, la ropa se pegaba a la piel y el frío entraba como un cuchillo. No había agua caliente ni contador de luz. Vivían 7 personas en poco más de 20 metros cuadrados. Lo peor no era la pobreza, era el miedo. Un miedo espeso que se podía oler, que hacía crujir el suelo y que volvía a todos expertos en silencio. Su padre, Julián, era conocido en el barrio por un carácter que estallaba con el primer trago de anisado barato. Alto, manos como palas, pasaba las tardes en un bar que olía a tabaco viejo y lejía, jugando al dominó, mientras en casa se contaban los panes. Dolores, su madre, tenía 35 años y la piel de quien ha vivido 50. Las manos eran un mapa de golpes mal curados, morados que nunca sanaban del todo porque siempre llegaba otro. Cada día era una ruleta. Nadie sabía si Julián volvería eufórico y ruidoso o lleno de sombras, con los nudillos listos. A veces descargaba contra la mesa, a veces contra la pared, a veces contra ellas. Milagros era la segunda de 5 hijos, la única con esa chispa que su padre llamaba ideas peligrosas. Mateo y Sergio aprendieron demasiado pronto a colarse y robar en los supermercados del centro. Ana y Jimena crecieron pidiendo en los semáforos de la Avenida de la Palmera. Milagros, en cambio, se enamoró de algo que en su casa parecía un lujo absurdo: papeles, letras, libros. El ruido secreto del conocimiento. Cada mañana veía a niños cruzar el puente hacia Triana, limpios, con mochilas, y le ardía el pecho de envidia hasta marearse. Se escondía tras una valla oxidada para mirar cómo entraban al colegio, y el deseo le hacía doler el estómago. Cuando Julián la sorprendía, le gritaba: «¿Qué miras? ¿Te crees mejor que nosotros?», y la dejaba aturdida de 2 bofetadas. El mensaje era claro: no mires, no sueñes, no aspires. La vida cambió cuando tenía 8 años. Buscando comida en un contenedor detrás de un mercado, encontró un abecedario empapado. Muchas páginas eran pulpa, pero quedaban letras: A, B, C. Protegió el cuaderno bajo el colchón y por las noches encendía una vela y se quedaba contemplando aquellos signos que parecían llaves. Mateo la amenazó: «Deja esas tonterías o le diré a papá que vas de lista». No pudo. Dentro de ella ardía un fuego que ni el miedo podía apagar. Sobrevivían de todo y de nada. Pedían en las esquinas, rebuscaban chatarra, mentían cuando era necesario. La rutina estaba marcada por el agua que había que ir a buscar a una fuente municipal, por los días de reparto de la Cruz Roja y por un calendario de penurias que no descansaba. Julián organizaba la jornada como si fuera un negocio. A Milagros y a Jimena las dejaba cerca del centro comercial de Los Arcos. A Ana la colocaba por la estación de autobuses del Prado, a los chicos por Santa Justa. Y siempre la misma orden: no volváis sin al menos 5 billetes de 5. El que traiga menos, no cena. Lo peor eran algunas miradas. Un día, un tipo intentó arrastrarla hacia una furgoneta. Gritó tan fuerte que la gente se giró, y él huyó. Estuvo temblando horas. Al contarlo en casa, Julián respondió que quizá así habría sacado más dinero. Esas palabras se le clavaron para siempre. El maltrato no era un estallido aislado, era un método. Cuando se enfadaba, golpeaba a todos. A Dolores
a los niños, incluso a un perro que merodeaba buscando sobras. Una noche, tiró a su madre al suelo con una barra de metal y quedó inconsciente. Milagros pensó que se había muerto. Despertó 2 horas después, sangrando por el cuero cabelludo. Los vecinos sabían, pero preferían no ver. Alguna patrulla aparecía una vez al año, tomaba notas y desaparecía. Nada cambiaba. En medio de aquel cuarto de humedad y miedo, Milagros tenía una imagen fija. Ella con un vestido blanco frente a una pizarra, y delante niños con cuadernos limpios. Quería ser maestra. El sueño quedaba tan lejos como la orilla opuesta del Guadalquivir cuando no sabes nadar. A los 13, aprendió a leer lo básico por su cuenta, uniendo sílabas de periódicos viejos, copiando nombres de carteles, preguntando a niños que sí iban a clase. Se sentía orgullosa, pero aquello había que esconderlo. Un día, Mateo la pilló descifrando un calendario. «Papá, vuelve a hacerse la lista». Julián entró como un toro, la agarró del pelo y la lanzó al suelo. «No te creas más que nadie». La mano le abrió el labio. La sangre le supo a hierro. La chispa siguió encendida. Todo cambió de golpe cuando cumplió 14 y 7 meses. Era diciembre, y hacía un frío que partía. Dolores se le acercó con una mirada seca. «Hija, te hemos arreglado». No entendió. Para Rodolfo, del barrio de las 3000, trabaja cuando puede, tiene una habitación, te cuidará. La boda en un mes. El mundo se inclinó bajo los pies de Milagros. «No quiero casarme, quiero estudiar, déjame acabar la escuela». Julián se levantó de un salto. «Basta de locuras, la escuela no es para nosotros. Tu destino es esposo, criaturas y casa». El golpe la lanzó contra la pared, vio chispas. «No quiero oír ni una palabra más. Te casas y se acabó». Con un vestido prestado, sin flores ni sonrisa, Milagros se sentó rígida aquel día en el patio de la familia de Rodolfo, con música de sevillanas que le cortaba por dentro. Dolores lloraba. «Una boca menos», dijo, sin mirarla. Cuando quedaron solos, Rodolfo, borracho pero frío, fue directo. «Deja de llorar. Ya eres mi mujer. Aprenderás lo que significa». Sus manos rasparon como lija. Cuando ella intentó apartarse, él le apretó el cuello. «No hay a dónde ir», dijo. «Este es tu deber». Esa noche se quebró algo que ya venía golpeado. Y aparecieron cicatrices que no se ven, pero pesan. La rutina después fue un catálogo de dolores pequeños que sumaban uno grande. Café por la mañana que tenía que estar perfecto, o llegaba el insulto. Comida sin sal o con demasiada sal, y llegaba la bofetada. Y cada vez que mencionaba un libro o una clase, la amenaza. «Deja tus tonterías. La cocina y los niños, ese es tu trabajo». A los 15 y 4 meses quedó embarazada. Su cuerpo no estaba listo. A él le daba igual. «Han parido peores», dijo. Siguió barriendo, fregando, aguantando. Un día, en el 7º mes, le pegó un puñetazo en la barriga porque la sopa no tenía el sabor que él quería. Milagros sangró y creyó que perdía al bebé. Cuando finalmente nació la niña, el mundo se mezcló. Dolor, alivio, una felicidad tímida. La miró con una promesa. «Te sacaré de aquí, no te criarás entre golpes». Rodolfo tenía otros planes. 3 semanas después la obligó a sentarse con la niña en brazos junto al centro comercial Lago. «Así darás más pena», dijo. «Nada de lágrimas. No se te ha muerto». Milagros se congeló en un banco de piedra, con la bebé envuelta en una manta vieja. La gente pasaba. Algunos dejaban monedas. Otros miraban con desprecio. A veces una mujer le acercaba un bocadillo a la pequeña. Le ardía la cara al agradecer. Pensó en acabar con todo. El río quedaba cerca. Imaginó el agua oscura del Guadalquivir tragándolo todo. Cada vez que esa idea se hacía fuerte, miraba a los ojos de su hija y regresaba a tierra. «No», decía en voz baja, «tú mereces otra cosa. Me toca pelear». Llegaron más hijos. Un niño, Sergio, y otra niña,
Mar, que traía dibujos en las manos desde que supo sostener un lápiz. No había descanso. La calle, la casa, la niña al pecho, el niño de la mano, el tercero al lado, el cuadro de una maternidad sin tregua bajo un techo que no protegía. Las frases de algunos hombres apretaban más que el frío. «¿Cuánto por los tres?», susurraban. No hablaban de comida. Milagros recogía a sus hijos y cambiaba de esquina. Rodolfo se crecía con la sensación de poder. Cuantos más hijos, más presa. Golpeaba por nada, por un partido perdido, por una deuda, por un mal gesto. Un día, en pleno enero, ella se resbaló cargando 2 garrafas por una acera helada y volcó el agua. Él salió como un toro y le tiró una de las garrafas a la cabeza. Cayó en el barro. Vio sus propias manos rojas, y por primera vez el enfado superó al miedo. Algún día, susurró entre dientes, esto se acaba. Pensó en huir por primera vez a los 21. Ya tenía 4 hijos. Una noche con él dormido en el suelo, recogió al bebé, agarró a la mayor por la mano y se fue. Anduvo hacia el centro, hacia cualquier luz. Llegó al Centro Municipal de Servicios Sociales del distrito. Era domingo. Cerrado, se sentó en un banco con los niños tiritando. A la madrugada el terror ganó. Volvió. Él ni se había enterado. Pero algo había cambiado. La decisión encontró un sitio dentro de ella. Empezó a guardar monedas. No entregaba todo. Cosía un bolsillo en el dobladillo. Escondía 1 euro en la plantilla de una zapatilla, otro en el interior de una muñeca rota. Aprendió líneas de autobús y direcciones. Apuntó en un papel arrugado Instituto Andaluz de la Mujer y un número. 016. Memorizó casas de acogida. Todo en secreto. Si él lo descubría, podía matarla. El día llegó en octubre. Él volvió tan borracho que apenas podía respirar. Se desplomó. Milagros esperó 2 horas, contó hasta 100 muchas veces, y empezó el plan. Vistió a los niños, cogió una bolsa con 2 mudas y un paquete de galletas, apretó a la pequeña contra el pecho y habló bajito. Nos vamos a ser libres. Salieron a la madrugada, cuando el barrio duerme. Cruzaron calles vacías, esquivaron una patrulla que discutía en una esquina. Al amanecer llegaron a Plaza de Armas y esperaron el primer bus a Madrid. ¿Por qué Madrid? Porque pensó que cuanto más lejos, mejor. En el autocar, con los niños dormidos encima de ella, por fin respiró. Lloró sin ruido, mirando cómo el sol caía detrás de la autopista. Sabía que Rodolfo despertaría y saldría a buscarla, que preguntaría, que gritaría, que amenazaría. No podían dejar que los encontrara. Llegaron a Madrid a las 6 de la mañana. Fue directa a un edificio que había visto una vez en una noticia. Centro de Atención Integral a la Violencia de Género. Estaba abierto. En recepción, una mujer morena con gafas grandes la miró con sorpresa. «Por favor», dijo Milagros. «Ayúdennos. No tengo a dónde ir». Las metieron en una sala con mantas y un té. Los niños comieron galletas con una seriedad que partía el alma. La trabajadora social llamó a una casa de acogida. «Hoy mismo», le dijo, «van a estar a salvo». La casa de acogida no era bonita, pero para Milagros era un palacio. Paredes limpias, agua caliente, camas que no olían a humedad. Las primeras noches durmió con un ojo abierto. Seguía oyendo el portazo de Rodolfo en su cabeza. Pero por primera vez, la puerta no se abría. El tercer día, algo la desarmó. En el pasillo oyó una voz conocida. «Mili, ¿eres tú?» Era Zoraida, una amiga de la infancia que ahora era voluntaria. Se abrazaron como quien rescata un pedazo de sí misma. Zoraida le explicó que había cursos para mujeres, que podía aprender a leer mejor, que podían tramitar papeles y escolarizar a los niños. Por primera vez en años, la palabra plan tuvo sentido. La ilusión duró poco. Rodolfo supo dónde estaban. No supo cómo, quizá por alguien del barrio. Se presentó a gritos en la puerta. «Sé que está aquí. Dadme a mi mujer y a mis hijos». El director salió con 2 vigilantes. «No puede entrar. Ella está protegida. Llamaremos a la policía».
Rodolfo bramó, insultó, prometió volver. Esa noche, Milagros no pegó ojo. Al día siguiente, acompañada por una trabajadora, fue a la comisaría y puso la denuncia. El agente fue sincero. Sin fotos ni partes sería complicado, pero tramitarían una orden de alejamiento. Era la primera vez que la ley sonaba a algo más que a una palabra lejana. Empezó entonces la parte más dura y luminosa a la vez. Inscribieron a Ana en un colegio público del barrio, Ceip Tirso de Molina, y a Sergio en infantil. A Mar le consiguieron una plaza en una escuela municipal. Milagros, con 21, entró en un aula para adultos en un centro de formación del distrito. La profesora Belén la recibió con una sonrisa limpia. No importa de dónde vengas ni cuántos años tengas. Importa que estás aquí. Sujetó el lápiz con dedos que temblaban. No había vergüenza, había orgullo. Los días eran extenuantes. Por la mañana trámites, por la tarde clases, por la noche niños que lloraban, miedos que no se iban. El primer texto completo que leyó fue un cuento sencillo. Lloró en voz baja. Esto era lo que me prohibieron, dijo. Esto es libertad. Los niños empezaron a traer deberes y notas con caritas sonrientes. Mamá, hoy he escrito mi nombre, le dijo Ana. Yo aprenderé a escribir el tuyo, respondió ella. La ayuda institucional no resolvía todo, pero abría puertas. Cruz Roja aportó ropa y comida. Una asociación le consiguió un curso corto de limpieza de oficinas. Al poco tiempo empezó a trabajar de noche en un edificio cercano a Atocha. No era mucho, pero cada euro venía de sus manos y no de una limosna. Con su primer sueldo compró zapatillas nuevas. Sergio se las puso y saltó. Son las más bonitas del mundo, dijo. No son solo bonitas, respondió Milagros. Son nuestras. Con cada paso que daba, Milagros sentía que su vida comenzaba de nuevo. La casa de acogida era un respiro, pero también un desafío constante. Las normas, las reuniones con psicólogas, los trámites interminables en oficinas donde parecía que nadie tenía prisa. Aún así, todo era mejor que volver atrás. Los niños se adaptaban poco a poco. Ana volvía del colegio con historias de amigas nuevas. Sergio mostraba dibujos llenos de colores, y Mar cantaba canciones que aprendía en la guardería. Verlos sonreír era la mayor recompensa. Milagros los miraba y pensaba que todo el dolor que había pasado tenía sentido si ellos podían crecer distintos. No fue fácil enfrentarse al recuerdo de Rodolfo. En las noches más silenciosas creía escuchar su voz en la escalera. Cerraba los ojos y se repetía que allí estaba segura. Una trabajadora social, Carmen, le dio un consejo que guardó como un tesoro. El miedo no desaparece, pero puedes aprender a caminar con él. No dejes que te paralice. Con el tiempo, la rutina le dio fuerza. Por las mañanas asistía a clases de alfabetización. Por las tardes trabajaba en oficinas limpiando escritorios y ordenadores que no eran suyos, soñando con que un día ella también sabría usarlos. Por las noches, ayudaba a los niños con la tarea. Se quedaba mirándolos mientras escribían sus primeras palabras, y se decía a sí misma que la cadena se había roto. Un día, la profesora Belén la llamó aparte. He visto tu esfuerzo. No solo aprendes tú, inspiras a otras mujeres. Milagros se quedó sin palabras. Nadie le había dicho algo así en toda su vida. Era la primera vez que alguien la veía como un ejemplo y no como un problema. Mientras tanto, Rodolfo no dejaba de acosarla. La policía lo detuvo un par de veces por incumplir la orden de alejamiento, pero siempre salía al poco tiempo. Llegó incluso a aparecer cerca del colegio de Ana. Aquella vez, Milagros se plantó frente a él. No volveré contigo nunca. Golpéame con la mirada si quieres, pero ya no me tienes. La rabia en los ojos de Rodolfo se mezcló con algo nuevo. Miedo. Pasaron los meses y llegó un día que Milagros jamás olvidará. La llamaron de un centro comunitario de Madrid para ofrecerle un contrato de media jornada como auxiliar de limpieza. No era un gran sueldo, pero era un salario fijo, con papeles y seguridad social. Cuando firmó aquel contrato, sintió que había recuperado un pedazo de su dignidad.
Con el primer dinero que ganó, llevó a los niños a una pequeña tienda de la calle Atocha. Cada uno eligió un cuaderno nuevo y un bolígrafo. Esto es solo el principio, les dijo. Quiero que llenéis estas páginas de sueños. El apoyo no venía solo de las instituciones. Su amiga Zoraida se convirtió en un pilar. La acompañaba a trámites, le traducía cuando los papeles eran demasiado complicados. La animaba cuando pensaba que no podía más. Has llegado hasta aquí, no vas a rendirte ahora, le repetía. Hubo momentos oscuros. Hubo días en que no tenía dinero suficiente para el autobús y caminaba kilómetros con los niños. Noches en que el recuerdo del pasado la dejaba sin aliento. Pero cada vez que se tambaleaba se agarraba a una idea simple. Sus hijos no crecerían entre golpes. Poco a poco, las cosas cambiaron. Ana sacaba buenas notas y decía que quería ser abogada. Sergio mostraba talento para los números. Mar llenaba las paredes de dibujos. Y el pequeño Samuel, el último hijo que tuvo en Madrid, nació en un hospital donde nadie gritaba ni la golpeaba. La primera vez que entró en la habitación de maternidad y vio las paredes blancas, limpias, sintió que estaba en otro mundo. Lloró de alivio mientras acariciaba al bebé. Aquí empieza nuestra vida de verdad, susurró. Cuando Samuel cumplió 1 año, Milagros se atrevió a un paso más. Preguntó en el centro comunitario si podía apuntarse a un curso de informática. La sorprendió la respuesta. Claro, tienes derecho como cualquiera. Al principio, las teclas le parecían un idioma imposible, pero con paciencia aprendió a escribir su nombre en la pantalla. Ese momento fue tan importante como cuando leyó su primer cuento. Con el tiempo, su esfuerzo fue reconocido. El ayuntamiento la invitó a dar un testimonio en un acto sobre mujeres que habían superado la violencia. Estaba nerviosa, las manos le temblaban, pero habló. Contó su historia sin adornos. Al terminar, la sala entera se puso en pie y aplaudió. Fue la primera vez que se sintió orgullosa de su voz. Milagros no volvió a ser la misma mujer que había escapado de Sevilla con los niños bajo la oscuridad de la madrugada. La casa de acogida fue solo el inicio de un camino lleno de papeles, firmas y entrevistas, pero también de una libertad que nunca había imaginado. Cada día despertaba sin miedo a un portazo, sin esperar el puño que antes decidía su vida. Con el tiempo, consiguió un pequeño apartamento en Vallecas gracias a un programa municipal. No era grande, apenas 2 habitaciones, pero tenía ventanas limpias, un baño con agua caliente y una cocina donde los ruidos eran de platos y no de gritos. Los niños decoraron las paredes con dibujos y frases que aprendían en la escuela. Por primera vez, ese lugar se sentía como un hogar. El trabajo de limpieza nocturna en oficinas pronto se convirtió en un empleo estable. Después, gracias a la confianza de su jefa, empezó a ayudar en tareas administrativas sencillas. Aprendió a manejar correos electrónicos, a archivar documentos, a contestar llamadas. Pequeños pasos que la acercaban a esa Milagros que siempre soñó con ser. Los jueces le concedieron la custodia completa de los niños tras varias audiencias duras donde tuvo que revivir cada golpe, cada amenaza. Fue humillante recordar, pero liberador escucharlo de la boca de un magistrado. Los menores permanecerán con la madre. Se mantiene la orden de alejamiento permanente. Aquellas palabras fueron como una absolución. Rodolfo intentó aparecer de nuevo, pero la policía lo detuvo por violar la orden. Desde entonces, su nombre se fue desvaneciendo en las calles que antes dominaba con miedo. Milagros sabía que la sombra podía regresar, pero ya no era la mujer que temblaba. Había aprendido a mirar de frente. Ana, la mayor, se convirtió en una estudiante brillante. Hablaba de leyes, de justicia, de querer ayudar a mujeres como su madre. Sergio destacaba en matemáticas, resolviendo problemas con una velocidad que sorprendía a sus profesores. Mar pintaba murales en el colegio que ganaban concursos locales, y el pequeño Samuel crecía rodeado de libros y canciones, no de gritos. 1 año después, Milagros recibió un diploma del curso de formación. Se lo entregaron en un acto sencillo, con aplausos de otras mujeres que también habían sobrevivido. Cuando subió al escenario, recordó a la niña de 8 años escondida bajo un colchón,
con un abecedario húmedo. Ahora sostenía un título con su nombre escrito en letras claras. Lloró, y esta vez fueron lágrimas de orgullo. La vida seguía sin lujos. A veces el dinero apenas alcanzaba para pagar el alquiler y llenar la nevera, pero la diferencia era enorme. Cada moneda provenía de su esfuerzo, no de mendigar, no de un marido violento. Esa independencia era su mayor riqueza. Milagros comenzó a colaborar como voluntaria en el mismo centro donde la habían recibido. Contaba su historia a otras mujeres recién llegadas, con marcas en la piel y en el alma. Les mostraba que sí se podía empezar de nuevo, que el miedo no era una condena eterna. Algunas la escuchaban en silencio, otras rompían a llorar, pero todas entendían que no estaban solas. La prensa local llegó a interesarse por su caso. Una periodista escribió un reportaje titulado «De la calle a la esperanza, la lucha de Milagros». Aunque al principio dudó, aceptó la entrevista. Sabía que poner su cara y su voz podía asustar a Rodolfo o a su entorno, pero también podía salvar vidas, y eso pesaba más.